vamos a ir a... Estamos en el tercer bloque y vamos a ir a nuestro segundo invitado. Que es Ricardo Coca. Ricardo Coca, secretario administrativo financiero de la Universidad Nacional de San Juan, 2 veces decano de la Facultad de Ciencias Sociales, licenciado en Administración de Empresas. Bueno, muy bien. Vamos a saludarlo a Ricardo, ¿Cómo no? que ha tenido la amabilidad de venir al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Buen día, Chamu? Ricardo, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la cosa en la universidad? Bueno, complicado, ¿No? Complicado, como ustedes saben. Después de aprobarse una ley de financiamiento universitario, a partir de una insistencia, de que inclusive hubiera un fallo de primera instancia para que el gobierno nacional lo aplique, que eso mejoraba 2 cosas, ¿no? Sobre todo el atraso salarial que han tenido los universitarios y el tema de funcionamiento, el tema de lo que llamamos gasto de funcionamiento, ¿no? Aparte de becas, extensión y demás. Bueno, el gobierno la promulgó, como ustedes saben, pero dijo la promulgamos, pero no la aplicamos, cosa que es muy extraño rara, al sí. sistema de leyes de cualquier país, ¿no? Y ahora, bueno, están con un proyecto que es mucho más bajo a lo que significaba la anterior ley, es decir, aprovechando que ahora estiman que cuentan con el número suficiente, van a llevar un proyecto en donde el recupero salarial es muy bajo, sobre un 50% que debería ser el recupero, plantean un recupero solamente del 12%, con paritarias que no necesariamente van a ir con la inflación, como es en la ley anterior, y con gastos de funcionamiento que solamente se actualizarían cuando el IPC llegue al 14%, que es el que estiman ellos que han calculado el presupuesto, ¿no? Sí, Así que bueno, desmejora mucho la situación y la verdad que el clima es bastante problemático. Incluso en el presupuesto nacional, lo miré muy por encima, pero lo que yo veía es que el nivel de gasto que propone, o de inversión educativa que propone el gobierno en el presupuesto para las universidades, es igual o menor al año anterior. Inclusive, bueno, es el más bajo en términos reales de toda la serie histórica, ¿no? O sea, nunca las universidades habían tenido un presupuesto tan bajo. Pensemos que el presupuesto para educación en la nación es solamente universidades y algunos otros programas, como puede ser el programa de alfabetización y demás, Pero ¿no? porque no mantiene escuelas. No mantiene escuelas, esto en la época de Menem, bueno, todo lo que fueron las escuelas primarias y secundarias pasaron a las provincias, ¿no? Sin los recursos necesarios. Sí, un Ministerio de Educación sin escuela. Exacto, un Ministerio de Educación que lo único que tiene como gran parte, como digo, el 90% de su presupuesto es para las universidades. Y a ellos les parece que, bueno, ahí es donde quieren seguir con esta motosierra. Pensemos que el ancla de la inflación han sido 2 elementos, el dólar sostenido, de alguna manera, y por otro lado lo salarial. Hoy por hoy el ancla salarial es con lo que ellos frenan la inflación, ¿no? Todos los meses nosotros este mes, por ejemplo, vamos a tener un 2% de aumento contra 2,9% del índice. Claro. O sea, 0,9 en un mes, más todo lo que venimos perdiendo. Cuando Milei hace su decreto de veto, dice que debería darse un aumento de veto porque se debería dar un aumento del 45% para recuperar lo perdido. Bueno, hoy estamos en más de 50%, ¿no? Así que bueno, eso es todo un problema. Ahora, ¿cómo hace la universidad? A mí me parece ver detrás de este ajuste la intención de buscar un arancelamiento. ¿O estoy muy equivocado? Si ellos tuvieran mayorías calificadas, ¿cuál fue su principal pensamiento? Y esto lo expuso el presidente previo a la campaña. Dijo, no hay mejor educación que la que se paga. Sí. Entonces el arancelamiento es uno de los planes que ellos tendrían si tuvieran mayoría calificada. Claro, no te alcanza, ¿no? Cobrar un arancel. Exacto. Eso por un lado, lo intentaron con esto de el arancel a los extranjeros, que en nuestro caso no existe. No existe porque hablaban de no residentes, claro. Y el extranjero que viene tiene que tener una residencia para poder estudiar, ¿no? Así que ahí confundieron un poco a la gente diciendo, bueno, ahí tendrían una fuente de recursos. Sí. Otro esquema que en algún momento pensaron fue el tema de la provincialización. Y otro esquema que tienen muy en mente es decir, bueno, no habrá paritaria nacional, les daremos el presupuesto y que cada universidad arregle sueldos como quiera. Con lo cual tendrías universidades con sueldos mejores que otras que no podrían afrontarlo, ¿no?
Claro. Sí, incluso se hablaba de una competencia. A mí me parece que la competencia en materia educativa no, me parece que no corresponde. Ahí siempre hay... Es más, perdón, sí. Ricardo, me gustaría más una igualdad de oportunidades. Claro. Que una competencia de la universidad. Ahí hay un pensamiento muy porteñista, muy centrista, diríamos, ¿no? Hay universidades, sobre todo las últimas del conurbano y demás, que fundamentalmente lo que hacen es docencia. Entonces cuando uno le dice, no, pero miren, la Universidad de San Juan es distinto porque tiene una orquesta. Han habido funcionarios nacionales que han dicho, ¿para qué te quiere una orquesta sinfónica en una universidad? Y bueno, porque no la hay en la provincia, claro, ¿no? Porque es la única que da ese entorno cultural que tiene San Juan. Imaginemos San Juan sin una orquesta sinfónica. Tenemos los observatorios, que bueno, allí hay lógicamente un costo que no está asociado directamente a la docencia, al alumno, ¿no? Entonces ellos toman relación docente-alumno, que es un concepto muy propio de una universidad de Buenos Aires que no haga todas estas cosas, ¿no? Entonces cuando nosotros confrontamos con eso, miren, tenemos coro, tenemos orquesta, tenemos observatorios, tenemos laboratorios de investigación, institutos de investigación, y ahí, bueno, no lo entienden mucho, ¿no? Ellos miran el número crudo, pero claro, esa es la realidad nuestra, ¿no? Claro. ¿Y cómo se hace, vos que estás a cargo de los números de la universidad, con un presupuesto tan bajo, ¿cómo se logra administrar? ¿Qué... magia bueno, no creo que exista. No existe magia, pero bueno, hay todo un compromiso de la comunidad de decir, bueno, vamos viendo cómo lo vamos llevando, ¿no? Fíjense que a pesar de todo este esquema y con un gobierno nacional que nos cortó los fondos para infraestructura, nosotros logramos generar los ahorros para licitar la escuela de música, que ahora ya se firma el contrato y esperemos que ¿no? todo vaya viento en popa, ¿no? Estamos hablando de que en los próximos días vamos a tener esa noticia. Qué bueno. Qué bueno. Estamos ahí trabajando también para poder ver esto de carreras nuevas, ¿no? Que de alguna manera el gobierno nacional comprenda que hay que financiar algunas cosas que son muy importantes para San Juan. Así que eso por ahí se ven algún anuncio importante, no voy a decir cuál, no, puede ser, pero estamos esperando un anuncio importante, Ricardo. Puede ser, pero bueno, todo depende, ¿no? Y todo, como te digo, con mucho esfuerzo y con mucho compromiso de la comunidad, en cómo hacer para gastar menos energía, en cómo hacer para ahorrar el tema de agua. Tenemos convenios con organismos, ¿no? O sea, acabamos de firmar un convenio con comedor escolar, el comedor universitario. El comedor es, yo diría que algo muy importante y poco valorado. Hay una discusión que está muy propia de esta época, de individualismo y demás, que dice, nada es gratis. Por supuesto que no es gratis, pero es parte del sistema de becas. Porque el comedor, ¿a quién ayuda? Al chico que viene... A ver, uno estudió viniendo de 9 de julio, sí, ¿no? Otro de Caucete. Venía. Entonces venías y te tenías que arreglar con un sanguchito, si es que tenías para eso, ¿no? Sí. Hoy por hoy el comedor te permite esto, que el chico que viene de lejos se pueda quedar todo el día, pueda comer, pueda tener un lugar cómodo para estar. Tenemos el comedor que está, bueno, el central, que está en el Palomar, el que tenemos en el Queen, que es un comedor grande y hermoso, en las escuelas secundarias, en Albardón, porque ahí hay un polo muy interesante. ¿Albardón también creció. tiene comedor? Sí. Sí, Albardón se llevan las viandas, lógicamente, pero se estructura el comedor ahí. Así que bueno, eso hace que los chicos puedan tener esa posibilidad de, aquellos que no tienen recursos, seguir estudiando, ¿no? Sí, claro. Lo que decía yo de la igualdad de oportunidades. Claro, que la verdad que eso es lo que enriquece. Cuando uno ve... hace poquito le hicieron una entrevista a una científica nuestra, docente, que decía, bueno, yo pude superar la situación mientras mis amigos o compañeros de la secundaria tenían que ir a trabajar de otra cosa. Está bien, es válido, ¿no? Todo trabajo es válido, pero que alguien pueda romper ese esquema y decir, bueno, hoy es una docente y científica muy reconocida a nivel nacional, creo que es muy importante, ¿no? La universidad también viene de hacer una patente de algo muy específico, claro, el frac, el proceso de fracking. Para el proceso de fracking, exactamente. Llevamos 10 patentes. Y muchísimos años de desarrollo. Uno creo que llevaban 10 años trabajando. Sí. Y en esto hay que ser muy justo, ¿no? Porque está el trabajo de los investigadores por un lado, los institutos de investigación, la mayoría de las patentes, lógicamente por su característica, son de ingeniería o de exactas. Claro. Y el trabajo que se hace desde rectorados, el área de legales, que
tiene específicamente una persona dedicada a todo el trámite de patentes y todo el seguimiento de esto, ¿no? Entonces hay que ser justos en esto, decir, bueno, por un lado los investigadores hacen lo que tienen que hacer, investigar y desarrollar, y por otro lado se ha colocado una estructura que permite el seguimiento de las patentes y que se superen con éxito, ¿no? ¿Y para qué sirve una patente? Porque hay mucha gente que nos está viendo y dirán que bueno, una patente de un auto. Una patente te protege el derecho de algo que hoy por hoy no está inventado en el mercado, ¿no? Entonces, así como uno puede proteger una marca, puede proteger a través de la patente alguna invención. Esta última, como decíamos, un sistema, bueno, yo no soy muy técnico para eso, ¿no? Pero para medir la redondez de la arena utilizada para el fracking, ¿no? Fracking, el proceso para extraer petróleo no convencional, ese petróleo que está atrapado entre las rocas. Entonces, eso implica un avance científico que va a ser replicado, o sea que va a ser adquirido, si se quiere, por distintos países del mundo, ¿no? Y que luego pasa al dominio público después de cierto tiempo, pero que eso te da una protección y un uso de esa tecnología durante ¿Y un beneficio económico también? Sí, por el uso de la patente, supongo yo, probablemente. Sí, eso, los beneficios vienen por dos lados, o sea, por el hecho de que te tengan que pagar un royalty por la patente, o por el hecho de que vos lo apliques a alguna empresa que diga, bueno, quiero que vos lo trabajes en mi proyecto particular. ¿Y estas patentes están a nombre de la universidad o de los investigadores que hay toda una ordenanza en donde se reconoce, digamos, en porcentajes, digamos, al investigador y a la universidad. Bien. Así que bueno, eso también es una forma de mostrar la vida que tiene nuestra universidad, ¿no? 10 patentes parece poco, pero es muchísimo, porque vuelvo a decir, esto son invenciones en donde vos estás en un proceso de a veces de 10 años o más. En este caso eran, en donde en todo el mundo se hace una investigación para determinar que efectivamente eso es algo nuevo, que no existe, o sea, que te corrió las fronteras de la ciencia. Bien, mira qué interesante. Y estos son logros acá, hechos acá, en la provincia de San Juan. Exactamente. Nosotros la verdad que somos muy orgullosos de lo que se hace adentro y de los egresados que tenemos. Cuando uno mira la inserción laboral de los egresados, cuando mira cómo se desempeñan, la verdad que la respuesta de las empresas cuando los reciben es muy positiva, ¿no? ¿Cómo está la universidad en lo académico? Los docentes, concursos. ¿Es cierto que se están yendo? Hay. A ver, ¿cuál es el mayor problema? Nosotros tenemos una estructura de planta, en el caso de los docentes, que es así. Solamente el 17% tiene dedicación exclusiva, 40 horas semanales. ¿Cuál es el básico para un titular? 1.200.000. Bueno. Bajamos a los semi, son poco más del 30%. Básico, 600.000 pesos, son 20 horas semanales. Y el 53% son simples, dedicación simple, 10 horas semanales. ¿Cuánto remunera eso? 300.000 pesos de básico, ¿sí? Entonces, qué increíble. Cuando vos tenés un trabajador simple que tiene un básico de 300.000 pesos, está bien, muchos por ahí dicen, son 10 horas. Pero ese simple es el que quiere ir evolucionando y es el que tiene que hacer cursos, tiene que hacer maestrías, tiene que hacer... Y cuando vos ves el costo de una maestría, para ir mejorando, estás hablando de que prácticamente no le alcanza para pagarla. Claro. Entonces esto hace que indudablemente todo aquel que tiene una oportunidad laboral, ya sea en la minería o en algún tipo de... O a la educación terciaria en la provincia. Buena educación terciaria, bueno, va buscando esa beta, ¿no? Y eso hace que cobran más sueldo. En el caso de los terciarios, hay una realidad, porque bueno, tienen un poco más de horas, generalmente tienen radios, porque las tecnicaturas están en lugares un poco más alejados de lo que es el centro de la ciudad, ¿no? Y eso por ahí hace que sean más el radio es recordemos para quienes nos están viendo que es un adicional, que es un porcentaje del básico. Exacto. Que se le agrega de acuerdo a la distancia que esté la escuela donde están prestando servicios de la ciudad capital. Exactamente. Entonces, bueno, eso hace también que ahí haya una fuga, ¿no? Lo que implica que vos tenés que tener un recambio de docentes permanente. Quien va a entrar va a ser una persona indudablemente capacitada, pero que todavía no tiene el recorrido que tienen aquellos otros que optan por irse a buscar otra oportunidad. Y arancelar, negativo, nada de eso. Primero que nada,
Si vamos a la Constitución dice que la educación superior debe ser sostenida por el Estado. Ley de Educación Superior prohíbe cualquier tipo de arancel y de restricción al ingreso. Bien. Y en lo personal yo no estoy de acuerdo, ¿sí? O sea, fundamentamos de lo legal, pero en lo personal yo creo que el Estado Nacional ha logrado generar a lo largo del tiempo, desde la gratuidad, que fue del año 52, y con la Ley de Educación Superior, ha logrado generar un sistema universitario que es muy fuerte y muy reconocido a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, si hoy empezamos a desandar ese camino, yo creo que sería muy negativo. Claro. Yo me acuerdo, esto no es nuevo, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar era Universidad Nacional de Cuyo, después cambia a Universidad Nacional de San Juan, la época de los militares, nos hicieron una encuesta a los alumnos, donde nos preguntaban varias cosas. Me acuerdo de dos preguntas puntuales, sobre educación sexual y sobre la posibilidad de arancelar. Ya en aquel entonces. Sí. Hubo un documento durante el gobierno de Menem, un documento de un asesor que tenía en el área de educación, que planteaba un sistema universitario con ingreso restringido, con un examen muy exigente, que planteaba arancelamiento y que planteaba una serie de elementos complementarios que hacían que la universidad volviera a las épocas del 18, ¿no? A cerrarse en una élite, en donde, bueno, la mayoría de aquellas personas que no tienen recursos, que no tuvieron las posibilidades antes de tener una capacidad que les permita seguir, indudablemente se quedaban afuera, ¿no? Pero acá durante la dictadura, la Universidad Nacional de San Juan tuvimos arancel. Sí, yo pagaba. Yo entré, yo me acuerdo, era una chequera. Sí. Colorcito rojo. Que tenemos algunos años. Colorcito rojo con algunos naranjas, y parecía muy parecido a un ticket canasta. Exactamente, pero pagamos arancel. Sí. Mirá, no. Hubo arancelamiento. La historia de la universidad. Y qué momento difícil el de hoy. ¿Qué va a pasar mañana? Y nadie puede saberlo, ¿no? Claro, no. Y el mayor problema que tenemos esto, como digo, es a partir de esta pulverización del salario, hace que indudablemente que venga la cuestión gremial, ¿no? Y la cuestión del paro y demás. Claro. Que la verdad que uno lo que querría es que no exista, que todo el ciclo lectivo se desarrolle al 100%. Va a ser un año lamentablemente conflictivo en ese sentido, si es que el gobierno nacional no soluciona algunas cosas que no están tan lejos. Cuando vos mirás el presupuesto de educación en el orden nacional, es ínfimo en relación a todo lo que son otros gastos. Claro. Defensa, CIDE, todo lo que viene, ¿no? Sí. Con muy poquito de eso se podría arreglar el problema universitario. Pero bueno, a veces uno piensa que es una estrategia para que el conflicto escale, ¿no? Claro. A veces uno piensa que para el gobierno nacional, mientras más paro, mejor. También. Mientras más paro, mejor. Mira. ¿Claro? Sí. Entonces, el nivel, como rasgos generales, el proyecto que el gobierno quiere impulsar en el Congreso establece un 12% de recuperación salarial y un aumento de gastos de funcionamiento de la universidad cuando la inflación supere 14%. 14%, sí. Así que, claro, en el otro era recuperar un 40 y pico por ciento. Un 40 y pico por ciento en salarios y a la vez recuperar el esquema de gasto de funcionamiento que teníamos habitualmente, ¿no? O sea, cuando nosotros calculamos el presupuesto a nivel de todas las universidades del país, aplicar la ley de financiamiento implicaba que el presupuesto tenía que ser de 7 billones. ¿Cuánto dio el Estado Nacional? 4,28. Menos de 4,5. Menos de 4,5, 4,28. O sea que muy alejado, ¿no? Y ahora proponen algo que lo llevaría un poquito más arriba, pero que no es significativo. Buah. Habrá que ponerle, Coca tendrá que poner su muñeca y llevar adelante los gastos. Justamente ahora estamos en la elaboración del presupuesto y en buscar los consensos, ¿no? Porque lógicamente cuando la sábana es corta, ahí tenés todo un problema, recibís, ¿no? pedidos de la facultad. Claro. Es un proceso en donde lógicamente tenés que ir viendo necesidades prioritarias. Y qué recortás y qué no, claro. Claro, hay un tema que el gobierno nacional eliminó, que eran todas las convocatorias
por fuera, ¿no? Porque vos tenías sueldos, funcionamiento y armaban convocatorias, por ejemplo, para infraestructura universitaria. Eso se eliminó. Entonces, lo que haces de obra, que tenés mucha necesidad, tenés que hacerlo sacando de otras cosas, claro. ¿sí? Limitándote a otras cosas. Entonces, montar un congreso, montar cualquier situación de esa implica una erogación, ¿no? Entonces, a veces te tenés que limitar en esas cosas. Buah, ¿qué va a hacer? Nada que no pase en la familia. No. En el presupuesto familiar. Con un índice de endeudamiento que llegó al 13. Es un índice que no se daba desde el año 2001, ¿no? Y en las familias. En las familias y en las empresas un poco menor, pero con un crecimiento exponencial. Fines del 2023, ese índice estaba en 4, hoy está en 13. ¿Qué es lo que sigue? Si eso sigue evolucionando así, varios cortes en la cadena de pago, ¿no? Porque vos te endeudás hasta un momento que ya decís, bueno, no puedo endeudarme más y dejo de pagar, ¿no? Dejo de pagar directamente. Sí, es el problema que tenemos en las familias. Ricardo Coca, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que nos gusta que vengan y que nos expliquen estas cosas, porque mucha gente que nos está mirando por ahí no sabe realmente lo que está pasando, ve el conflicto, ve las marchas, pero no sabe cuáles son los orígenes, y la verdad que ha sido muy claro en explicarlo. Así que muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a hacer la pausa y ya venimos para el último bloque del programa.